Amados hermanos, que el Señor les bendiga de grande manera. En el capítulo anterior, el capítulo 22, habíamos anunciado que el capítulo siguiente, el 23, íbamos a hablar de la creación del hombre. Pero, amados hermanos, he sentido fuertemente de parte del Señor de este capítulo dejarlo para hablar de algo muy especial, que tiene que ver no solamente con el mundo, sino con nuestro país. Por ahí he visto en YouTube dos, un varón y una varona, a los que Dios le mostró que aquí a Chile viene un gran terremoto. Y la verdad, hermanos, es que aun cuando, recuerdo bien que en algún capítulo anterior, tal vez 6, 8, 10 capítulos anteriores, he hablado de esto, pero en este capítulo, hermanos, quiero dar énfasis a algo que sé ahora. En el próximo mes de noviembre, más o menos un mes más, se van a cumplir 25 años que Dios me mostró a mediados de noviembre del año 97 ese gran terremoto que viene a Chile. ¿Por qué, hermanos, ese énfasis? Porque ese terremoto va a ser el más grande terremoto que ha ocurrido acá en la Tierra en la historia de esta humanidad. Digamos, del diluvio para acá. En los ya más o menos 4.500 años del diluvio para acá, hasta hoy. Amados hermanos, Dios en su amor y su misericordia siempre al hombre le ha estado dando a saber las cosas. Así como Dios levantó profetas antes del diluvio, también los levantó después del diluvio, en esta generación a la que pertenecemos. La Biblia está llena de profecías, de profetas que Dios levantó, aún 3.000 años atrás o más. Vemos que en los tiempos de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas y posteriores a ellos, Dios siempre levantó profetas. Principalmente, hermanos, en los últimos 800 años antes de Cristo. O sea, digamos, en los últimos 2.800 años atrás. Porque la visión profética de Jeremías fue más o menos alrededor de 750 años antes de Cristo. Y ahí es uno de los profetas más antiguos. Hay profetas menores que son incluso antes de Jeremías. Por lo tanto, hermanos, Dios siempre le advirtió al hombre, en todo tiempo y en todo lugar. Y sucede, hermanos, que si como cristiano, más que como persona, como cristiano, como hijos de Dios, miramos hacia la vida cotidiana, hacia el mundo, ¿cómo está nuestro país? Una tremenda corrupción en todo el país, a todo nivel. Una masificación tremenda de la delincuencia, de la maldad. Eso es en la vida cotidiana del mundo. Al decir mundo me refiero fuera del Evangelio de Cristo. Pero, hermanos, hay situaciones
que son reales, una realidad. Chile es uno de los países donde hay mayor delincuencia en el mundo, según por cápita, que se denomina según la cantidad de habitantes. Un ejemplo: Argentina es más del doble de los habitantes de Chile. En Chile estamos alrededor de los 20 millones de habitantes. En Argentina son casi 50, 48, casi 50 o 45, 48 millones de habitantes. O sea, más del doble. Sin embargo, hermano, aquí en Chile deben haber 70.000 chilenos recluidos en la cárcel. ¿Ya? En Argentina hay alrededor de 25.000. Lo que significa, hermano, que siendo menos de la mitad de la población del país vecino, hay casi 3 veces más presos en las cárceles que allá. La comparación, entiéndase. Eso significa que Chile es un país de mucha corrupción, de mucha delincuencia y de muchas personas que se aprovechan del otro, como se llama, tránsfugas, distintos tipos de personas. Es parte de la idiosincrasia del chileno. Yo no lo he visto con mis ojos, pero me han contado como una realidad que hay países en Europa donde en la calle hay un letrero que en cualquier parte dice: si ves a un chileno robando, déjalo, porque es su forma de ser o es su, qué sé yo. Es el prestigio, hermanos, ya, que tenemos afuera. Pero sucede, hermanos, que dentro del Evangelio de Cristo la situación no es muy distinta, cuando sí debería serla. Pero no es muy distinta a lo que pasa en el mundo. En la vida, al decir mundo, entiéndase que me refiero a la vida mundana, fuera del Evangelio de Cristo. No me refiero al globo terráqueo, sino a la vida en el mundo, fuera de la vida cristiana. Amados hermanos, por mi edad, 71 años, habiendo sido desde los 2 años de vida criado en el Evangelio, puedo decir que tengo 65 años, considerando desde los 6 años de vida, tengo 65 años de experiencia dentro de la vida cotidiana, laboral, social y en especial dentro del Evangelio. Y que conozco y he visto situaciones reñidas con la vida del cristiano, desde obispos, pastores, evangelistas, misioneros, diáconos, oficiales, guías, coristas, muy reñidas como con la vida de un cristiano. Porque, amados hermanos, lo que Dios me mostró en noviembre del año 97, van a ser más o menos en un mes más, 25 años. Esta vez, hermano, el terremoto no va a ser de noche como el 27 de febrero del 2010, va a ser de día, al paseo, posiblemente a media mañana o cerca del mediodía. Y como decía, que Dios siempre ha mostrado. Yo hacía 1 año, 2 meses aproximadamente, que había llegado a San Antonio. Todavía no era muy conocido, ni tampoco conocía mucho San Antonio. Y yo me encuentro, hermano, al sur del Paseo Bellamar, como era el paseo en ese tiempo, porque en el año 2002 se remodeló y se construyó lo que hoy existe. Y yo me encuentro al sur del paseo.
Y de repente, hermanos, viene un sismo, un terremoto tan grande, que terminando el paseo ahí se produce la bifurcación de la calle Angamo para entrar al puerto y continúa la avenida principal de San Antonio, que es Barros Luco. Se produce una punta de diamante que se llama ahí. Ahí, hermanos, la tierra se abrió 3, 4, 5 metros. Y yo vi autos que cayeron dentro de esa gran grieta en el momento. Todas esas construcciones de ahí para el sur, que son más o menos 4 kilómetros de largo, 3,5, 4 kilómetros, todas esas construcciones en el suelo, todo destruyó. Hay un volcán, hermano, que está a la salida del puerto, un volcán submarino que fue el que provocó el terremoto del 85, y al parecer ese volcán explotó porque yo vi, hermanos, una potencia que salió así de las aguas, humo, y el mar se recogió para adentro, tanto que yo vi barcos que estaban ahí en el puerto en ese momento. Yo vi barcos, hermanos, volcados en el fondo de la fosa, porque el mar se recogió casi completo hacia adentro. Y yo veía, hermanos, gente desesperada corriendo porque para el lado oriente es un poco más alto, está Villa Las Dunas, Barranca, y ahí ya empieza a ser mucho más alto el terreno. Y sucede, hermanos, que en eso yo miro hacia adentro del mar, hacia el fondo del mar, hacia adentro, y veo que una gran montaña de agua se levanta, como un cerro horizontal, grande, una montaña de agua, el mar. Y yo miro y digo, Dios mío, el mar viene de vuelta. Y ahí termina la visión. Amados hermanos, esa noche, luego, en la madrugada, cuando desperté, hubo una gran preocupación en mí a partir de ese día. Yo me congregaba en la iglesia que está abajo en el centro de San Antonio, en Balmaceda 350, que pertenece a la misión Iglesia Pentecostal de Chile. Ahí me congregaba yo. Unos días después conversé con quien era en ese tiempo mi pastor, le conté esto y yo sentía, hermanos, que tenía que recorrer San Antonio en las iglesias contando esto, porque mi preocupación era porque Dios no me dijo esto viene en tantos años más, no. Entonces, bueno, como Satanás ya tenía tomado al siervo de la iglesia, él me dijo, no, Rejo, hay que orar nomás. Y yo, hermanos, en la necesidad que sentía, visité, a través de compañeros de trabajo, visité 2 o 3 pastores. Entre ellos, el primero que visité, un día sábado, fue el pastor Ezequiel, se llamaba, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Y él me dijo, mire, traiga una carta escrita por su pastor, certificando que usted es miembro de la iglesia, y trayendo esa carta yo le voy a dar, me la trae y ahí vemos qué día usted viene a reunión y yo le daré una oportunidad para que cuente. Los otros 2 pastores, lo mismo. O sea, si yo llevaba una carta escrita y firmada por quien era mi pastor, tenía las puertas abiertas. Y eso, hermano, ha sido siempre un gran problema dentro del Evangelio. El poner a un hombre por delante de Dios. Porque si un siervo de Dios recibe que lo que un hermano le está contando es de Dios, basta con eso. No tiene nada que pedirle que, oiga, tráigame una carta, porque eso es obra del señorío de este tiempo, hermanos. El que si un pastor no escribe una carta, no, las puertas no se abren. O sea, el hombre por delante de Dios.
Y eso es obra, hermanos, del señorío que se mueve dentro de los pastores. Bendito Dios. Y al final, hermanos, le volví a decirle a quien era mi pastor que eso me pedía en esa carta. Y él me dijo, no, hermano Reco, si hay que orar nomás. Entonces yo, en una oración que hice, hermanos, especial, le entregué al Señor todo. Dios vio mi preocupación, Dios vio que yo estaba preocupado y que traté de comunicar al pueblo cristiano de San Antonio que esto venía, sin saber cuántos años iban a pasar antes de que esto sucediera. Pero como no tuve apoyo, por la soberbia, la vanidad del hombre, el señorío, y así sucedió. Y resulta, hermanos, que, bendito Dios, este terremoto que viene a Chile, hermanos, yo lo veo como la mano de Dios puesta sobre este país. Hermanos, ocurren tantas cosas dentro del Evangelio que muchos de ustedes, hermanos, a lo mejor no las saben, no las conocen. Pero a este gusano Dios le ha permitido conocer situaciones bien especiales de obispos, de pastores, bendito Dios, que han sido terriblemente dañinas para el Evangelio de Cristo. Bendito Dios. ¿Cuántos de los que hoy día, estamos a mediados de octubre del 2022, cuántos de los que son obispos hoy y que están ejerciendo como obispos, no entraron por la puerta, sino entraron por la ventana? ¿Cómo eso? La puerta es Cristo. La ventana es entrar no por Jesucristo. Ya es una forma de decirlo. Hay varios que están ejerciendo el obispado, pertenecían a una misión o iglesia, falleció el obispo, y en alguna de las iglesias la esposa del obispo tomó el cargo como obispa. Antibíblico total. Otros, al fallecer el obispo, o no había obispo y decidieron de elegir a uno, se levantaron 3, 4, 5 candidatos, normalmente los pastores más antiguos, y por supuesto que eligieron a uno. ¿Y qué pasó con los otros 2, 3, 4, 5 candidatos? Más de uno se enojó, se fue de la misión, arrastró a algunos pastores, amigos, recogió a algunos pastorcitos que andaban dando bote por allá en cualquier parte, formó una misión, y ahí sí que logró que lo ungieran obispo. Formó su propia misión, iglesia, corporación, ministerio, llámese como se llame. Y eso es entrar por la ventana, ¿ya? Para hacer la diferencia de cuando el hombre recibe un cargo de parte del Señor. De hecho, hermanos, hace unos 15 años, 18 años, 20 años tal vez, aquí en San Antonio yo conocí un pastor misionero que venía de Santiago. Y él era misionero de una iglesia, pero él también quería formar su propia iglesia y llegar a ser obispo. Se fue de la misión a la que pertenecía, arrastró a un pastor de Santiago, de la comuna de Maipú, y aquí en San Antonio él nombró a 3 varones, él los ungió como pastor. Ninguno de los 3 estaban en condiciones de ser ungido pastor. Más o menos un mes después, cuando él vino en la vez siguiente, acá a San Antonio, los 3 pastores que él había ungido le dijeron, bueno, porque él ya hizo ver que él iba a ser el obispo de la misión. Le dijeron, bueno, usted tiene que ser ungido.
Así que los tres a los que él un mes atrás había ungido de pastor, esos tres lo ungieron a él de obispo. O sea, yo los unjo a ustedes de pastor y ustedes me ungen a mí como obispo. Bendito Dios. Eso se podría ver en un circo, pero no dentro del Evangelio, hermanos. Por supuesto que la misión que el hombre levantó no fructificó. Ninguno de los tres pastores a los 2, 3 años ya no estaban con la supuesta congregación que estaban levantando y todo fracasó. Y al parecer el varón allá en Santiago sigue haciéndose llamar obispo. Parece que tiene 2 o 3 pastores, no sé. Hace unos años que no sé nada de él. Entonces esas cosas, hermanos, son las que ocurren en el Evangelio, porque el hombre no se da cuenta que Satanás usa situaciones, hermanos, bien especiales, entre paréntesis. El año 90, hermanos, comienzo de la década del 90, una iglesia norteamericana que tenía un canal que financiaba programas en la televisión casi en toda Sudamérica, me parece, hermano, un 90-95% que era el Club PTL, llamado como Club PTL, una misión evangélica que divulgaba el Evangelio por toda América. Decidió levantar un canal de televisión acá en Chile, en Santiago. Y ellos conocían a un obispo de Santiago. No voy a dar su nombre, hermano, para no ensuciar más el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Es un obispo bastante conocido en Santiago. A él lo pusieron, hermanos, a cargo de ese canal de televisión abierto en Santiago. ¿Qué pasó? Él, los 3 hijos que tenía, los puso como gerentes de distintas áreas en el canal de televisión con unos tremendos sueldos, y los hijos, ninguno estaba preparado para ocupar ese cargo, solamente el arreglín, ¿ya? Pasaron varios meses, el tiempo, llegó el momento que le quitaron el canal de televisión y la estafa era entre 400 y 600 millones de pesos. Quisieron demandarlo, hermano, a la justicia, pero por no ensuciar el Evangelio, dejaron todo como estaba. Solamente le quitaron la administración del canal de televisión y sus hijos que estaban ahí vagos, ganándose un tremendo sueldo, no haciendo nada porque no sabían qué trabajo tenían que hacer, eran solamente pitutos, tuvieron que irse para su casa. Bendito Dios. Y ese obispo, hermano, en los últimos años ha sido ha tenido bastante participación en los abominables y apóstatas tedeum que se hacen en la Catedral Evangélica de Chile. Bendito Dios. Así, hermanos, obispos que han adquirido fama, se han hecho conocidos y no se han dado cuenta, hermanos, que lo único que hacen es ensuciar el Evangelio de Cristo. Ustedes, hermanos, conocieron o supieron que la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, llamada o reconocida como JBC, hace unos años falleció quien fue el obispo Javier Vázquez. Bendito Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de Sarita Vázquez, que se casó con Gonzalo Robles? Era sobrina de él. Cualquier obispo puede tener una sobrina. No es pecado ni delito. El tema, hermanos, es que Sarita Vázquez nunca fue Sarita. Era Sarito, porque nunca fue mujer. Fue hombre. Y su nombre era Miguel. Homosexual toda su vida. Y que fue a Alemania a operarse. Pero el hecho de operarse, ante Dios no le quita la condición de hombre. Porque su cuerpo era de hombre.
desde que nació. Y en Alemania se operó. Y acá el famoso obispo Javier Vázquez, en la iglesia metodista pentecostal de Chile, reconocida como JBC, ahí él casó a esa pareja. Eso fue por allá por el 82, 83, ¿se acuerdan? Algo que yo no sabía, hermanos, que él fue el que casó a esa pareja. Yo sabía que lo que nunca supe fue que se casaron en la iglesia. Y esa noche la iglesia estaba llena de homosexuales. Y desde entonces hasta este año yo me preguntaba, me gustaría saber cuál va a ser el primer pastor o el primer obispo que va a casar en Chile a una pareja de homosexuales con esto del matrimonio igualitario. Y resulta, hermanos, que hacen 18, 20 años, no, 30 y casi 37, 38 años por lo menos, o cerca de 40 años, porque fue como el 82, 83. Pongámosle 38 años atrás, que el obispo de la iglesia más grande de Chile se dio el lujo, hermano, de casar a un sobrino suyo, operado y con nombre de mujer, casarla como mujer, con otro homosexual. Todos conocen a Gonzalo Rojas, a Gonzalo Cáceres, bendito Dios. Contra él no tengo nada. Él vive su vida, yo soy cristiano, bendito Dios. Y no puedo estar de acuerdo con esas cosas. El tema es, hermano, ¿qué fue lo que hizo ese obispo? Además, que el hombre falleció siendo adúltero, bendito Dios. Esas son las cosas, hermanos, que ocurren dentro del Evangelio. ¿Cuántos hermanos de los cientos de miles de hermanos o millones de hermanos que pertenecen a esa misión conocieron esa historia? ¿Cuántos que dan ofrenda, que dan diezmo, hermanos, para el Señor todos los meses y que no supieron nunca lo que ocurrió con el jefe máximo de su iglesia? Lo más aberrante, hermano. Esas son las cosas, hermano, que ocurren dentro del Evangelio. Y aún así, hermano, el día domingo cantando y asegurando que si viene el Señor, me voy con Él, y si muero soy salvo. Hermano, los juicios de Dios son severos. Donde dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos, no dice, excepto si es teólogo, obispo, pastor, diácono, oficial, predicador. Los juicios de Dios, hermanos, son para el pueblo de Dios porque el mundo ya ha sido condenado. Eso lo enseña Jesús en el Evangelio según San Juan. Si los 9 juicios por los 9 pecados de muerte son para nosotros, hermanos, ningún ladrón, en el juicio del ladrón entra el estafador, entra el engañador. Bendito Dios. Sin embargo, hermanos, podemos ver, aquí mismo en San Antonio, hermano, hay algunos pastores que su mujer no es su esposa legal. Fue un tiempo su amante, se separó o llegaron aquí de otra ciudad. Por allá él dejó a su esposa, sus hijos y llegó acá con la que era su amante y acá está ejerciendo el pastorado de Enael 3 o 4. Bendito Dios. Y esto no solamente aquí o en Santiago, en el norte, en el sur, ha ocurrido aún a lo mejor cosas peores, hermano. Y estamos hablando del Evangelio de Cristo, estamos hablando de aquellos que se hacen llamar siervos de Dios. Hermano, el año 2000, aquí en San Antonio, estuvo un evangelista norteamericano que me encantó conocerlo. Su nombre era Douglas Casey. Un hombre de unos 45, 48 años. ¿Sabe lo que él dijo en presencia de como 20 o 25 pastores de aquí de San Antonio? Un día sábado que él fue recibido y ahí estuvo enseñando. Dijo estas palabras: hermanos, nosotros desde afuera vemos que aquí en Chile la iglesia hiede. Nos faltó el pastor que se movió un poquito en su asiento donde estaba. Y yo estaba ahí, hermano. Estaba ahí, no invitado como pastor, sino como hermano. Dios me permitió
eso, hermano, porque es conocer cómo ven de otros países al pueblo cristiano chileno, a las cabezas del pueblo cristiano. Y ese varón de Dios dijo, nosotros desde afuera, es como desde el extranjero, vemos que aquí en Chile la iglesia hiede, o sea, sucia, inmunda, hedionda, por el pecado de las cabezas de la iglesia. Porque si la cabeza de la iglesia, hermano, esto es bíblico, por eso lo digo, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. ¿Cuántos pastores viven en adulterio? Y resulta que los diáconos oficiales, todos conocen la vida de él, pero como son nombrados diáconos oficiales y les gustan los cargos, le siguen tapando el pecado a su pastor, a su obispo en algunos casos. Y así, hermanos, queremos que la mano misericordiosa de Dios esté a nuestro favor. Por eso, hermanos, viene este golpe grande de Dios para Chile. Porque a veces, hermano, hay más pecado dentro del Evangelio que afuera. Bendito Dios. Y la hipocresía, hermanos, es más grande que este país. Bendito Dios. Y también está escrito que ningún hipócrita entrará al reino de los cielos. Bendito Dios. Por eso, hermanos, el año 2013 llegó a mis manos la visión que Dios en marzo del 2012 le muestra a la hermana Jimena Martínez, de nacionalidad puertorriqueña, residente en Los Ángeles, Estados Unidos. Y Dios a ella en marzo del 2013 le muestra, o marzo del 2012, le muestra lo que va a ocurrir aquí en Chile. Y cuando esto llegó a mis manos por voluntad de Dios, hermano, me gocé. Para acortar un poco, hermano, el tema, no voy a leer la hoja número 2, porque son 6 hojas. Voy a leer la número 1, voy a leer de la número 2 adelante. Porque ahí comienza, hermanos. Dice, prepárate, iglesia. Estoy avisando. Prepárate. Te lo repito, prepárate. Ya no queda más tiempo. Ay, viene el ay y el lloro, el quebranto, muchas lágrimas, mucho dolor, asombro, espanto. Y muchos se enojarán conmigo, es Dios el que le está hablando. Endurecerán más sus corazones y sus oídos para no escuchar mi palabra. Ay Chile, cómo me duele en mi corazón. Di tiempo para la unidad, para que me buscaras de corazón. Y esperé por ti, pero tú no quisiste escuchar. Ahora Chile, escucha lo que viene para ti. En el mes de marzo tuve una visión y el Señor me dijo, mira cómo golpeo de nuevo a Chile. Mira cómo lo golpeó por su desobediencia, su altivez, su rebeldía. Este ay será más grande que el ay que tuvieron en el terremoto pasado. Se refiere a febrero del 2010, el 27F que se llama. Estoy enojado con Chile. No quiere escuchar y le he gritado, Chile, 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 y no escucha. Ay Chile, en el terremoto pasado, muchos se asustaron por lo que vieron después del terremoto. Hasta los científicos en su asombro dieron de qué hablar. Todos ustedes, Chile, se acordaron de mí en la tragedia, pero poco a poco se fueron olvidando y muchos volvieron a su mal camino. Las naciones pusieron sus ojos en ti, Chile, y muchos te ayudaron, te extendieron la mano. Ay, ay, Chile, pero esta vez nadie
nadie te podrá ayudar. Verán asombrado tu destrucción. Hecatombe viene. Bendito Dios. Contaré la visión tal como la vi. Disculpen si no completo los nombres de estas ciudades, pero así fue como yo vi. Yo nunca he ido a Chile. A muchos hermanos en Cristo Dios los está inquietando a que salgan de donde están o donde habitan, porque esos lugares van a ser desolados o destruidos en su totalidad. Pero muchos de ellos piensan que lo que sienten es el miedo por todo lo que está pasando, pero no, el Señor me dijo que era el que les estaba hablando a cada uno de ellos para que salieran de esos lugares. En la visión veo como que está amaneciendo y miro el mapa de Chile, que es largo y delgado, y cuando es sacudido violentamente, y después veo como el mar es batido, las aguas hacían círculos grandes, y luego escucho un ruido grande y el mar comienzan a hacerse grandes olas, inmensas olas, y entran al territorio de Chile. Y veo como el territorio es roto por la fuerza del agua, y de ese pedazo que se rompió del mapa, se me da a ver estas letras, es Concepción. No pude ver las demás letras por lo que el mar se las tragó, pero veo más cerca y miro que también sufren estos lugares que solo veo mitad de sus letras: Constitución, Valparaíso, Viña, y se me da a conocer que en Viña es donde hay mucha idolatría. Otro lugar es Biobío, también unas islas que están cerca del territorio de Chile sufren, y hay una que se ve como un juguete para el mar, de cómo se movía y el agua entraba, supuestamente Isla de Pascua. También veo que desde Valparaíso se me dice: mira hacia adentro, se refiere al territorio, el centro, y veo a Santiago, el cual es hermoso, tiene grandes edificios y autopistas espaciosas, y allí la tierra tiembla, es sacudida pero muy fuerte, y veo como muchos edificios, casas, autopistas se destruyen, y la tierra se abre y muchas casas desaparecen. Cuando la tierra se abre, muchos edificios muy altos quedan solo como de 3 pisos, porque los demás están debajo de la tierra. Era horrible esa imagen. Luego veo personas desesperadas, y muchos decían: es cierto lo que decían, pero ya era demasiado tarde para ellos. Muchas personas morían, gran llanto se escuchó, el cielo fue testigo de la tristeza que embargaba a Chile. En muchos lugares entró el mar, y en otros lugares el mar lo arrastró y se lo llevó todo, desapareció. Por muchos días la tierra continuará temblando, no habrá electricidad, ni gas, ni agua, ni comida, habrá un toque de queda. Luego me veo saliendo de Santiago, ya era de mañana, y allí comienzo a ver un lugar precioso. Veo mucha vegetación, montañas, y ese lugar es frío, y me llamó la atención una montaña grande, y cuando me acerco a ella, ese lugar estaba temblando y se escucha una explosión grande y mucho polvo. El polvo era de color oscuro. Eso hizo sacudir la tierra en gran manera, de tal grado que tembló en toda la nación de Chile. Y también lo sintieron estos países: Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Y se sintió gran temor. También pude observar de lejos cómo un río que estaba cerca de esa montaña se desviaba de su curso y entraba a un pueblo cercano a la montaña. También vi que el agua de otros ríos desaparecía, ya no estaba allí. Le diré que en la visión el terremoto de Chile es devastador. El Señor me dijo: hecatombe. El asombro del terremoto de Chile es que primera vez que un terremoto alcanza esa categoría tan grande en la tierra, dejará a los científicos asombrados.
Luego las réplicas fueron también grandes y también destruyeron. Lo que pasará en Chile traerá consecuencias a otras naciones y volverá a cambiar muchas cosas. El Señor me dijo con voz fuerte: ¡ay Chile! Serás noticia mundial. Lo sabrán por los periódicos, televisión, internet, y sabrán que yo, Jehová de los ejércitos, hablé. Te di advertencia, Chile. Se dio la alarma de un gran tsunami para otras naciones, con mucho temor y asombro, porque iba a haber mucha tragedia. Pero la voz del Señor me decía: ora por Japón, porque sufrirá en gran manera. Y decía: Japón, te azotaré, te llegará tu día, te llegará también el ay, vendrá para ti. El Señor decía: norte, sur, este y oeste. Y lo repetía varias veces. Y decía: ay norte, ay del norte, ay del sur, ay del sur. Mire que comienzo allá en el sur, ay del este y del oeste. Y con voz fuerte decía: pero mira, ay del norte, ay del norte, ay del norte, pero comienzo aquí en el sur, comienzo en el sur, y mis juicios ya no se van a detener, mis juicios ya no se detienen desde ahora. Empieza a caer uno tras otro, empiezan a caer mis juicios sobre la humanidad, uno tras otro, uno y otro, y no hay quien los detenga. Ay, mira que Jehová está enojado, Jehová el Altísimo. Uno tras otro caerán sin detenerse los juicios. Comienzo aquí en el sur y sigo con los demás sin detenerme. No se detienen los juicios. No hay descanso de mis juicios. No va a haber descanso de mis juicios, porque viene un país y viene el siguiente. Paso por un país y después con el siguiente. No va a haber descanso en la tierra desde ahora. No va a haber descanso en la tierra desde ahora, porque comienzan mis juicios. También el Señor me dijo que traería juicios a Puerto Rico, que cuando Puerto Rico estuviera mirando las noticias de otros lugares, el Señor sacudiría a Puerto Rico. Y tomó el mapa de Puerto Rico por las 4 esquinas y lo sacudió fuerte. Y decía: ay, ay, Puerto Rico, tu ay será grande. Y me decía el Señor: yo, Jehová Dios, traigo los juicios, y vendrán para Venezuela, para Santo Domingo, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia. El Señor decía: Ecuador, te azotaré con volcanes. Ay, Honduras, no te escapará, y a ti, Guatemala y El Salvador, las tengo en la mira, porque pronto vendrán sus castigos. Salvador, te has vuelto sanguinaria a causa de la violencia. Vientos fuertes azotarán a Francia, y habrá gran destrucción, y una parte de Italia desaparecerá del mapa por completo. Grandes olas de frío azotarán a España. Muchos morirán. De México, me dijo, vendrá un gran terremoto que será largo en duración y azotará a la capital y varios estados. La tierra se abrirá. También el Señor me dijo: no creas que en el lugar que tú estás quedará a salvo. Los 50 estados, se refiere a Estados Unidos, los azotaré. En algunos se hará por agua, otros por huracanes, y otros por fuego, y otras olas de frío, y habrá un gran terremoto donde nunca ha habido, el cual desencadenará 2 terremotos más. Contaminarán el agua, será desolación en gran parte. China, grandes juicios vendrán por tu idolatría, por tu dragón. Brasil, por tu carnaval de desnudez, también tendrás tu parte. Norte de Chile, por la idolatría y en las danzas de la tirana, te castigaré. Bendito Dios. En los juicios, esto tiene que ver con el juicio a la iglesia, hermano. En los juicios cortaré a muchas cabezas de líderes, pastores, ministros, que son siervos inútiles, que no quisieron escucharme y no advirtieron a mis ovejas. Morirán muchos niños, enfermos, ancianos, porque me los llevo, porque son débiles y no aguantarán la escasez y la tribulación que vendrá.
El Señor recalcó más a los niños porque no los quiere ver sufrir de hambre, porque son mis niñitos preciosos que no comprenden que no hay comida, no hay agua, y yo no los quiero ver sufrir. Cuiden las vestiduras, porque yo ya vengo pronto. Que nadie os engañe. Mira que yo vengo. Santos míos, prepárense, porque les toca gran trabajo. Ahora empieza su gran trabajo. Ahora empiezo con mi ejército. Directamente voy a dar instrucciones a mi ejército valiente. Miren que mi ejército valiente empieza a recibir instrucciones del mismo Padre. Mi ejército se levanta con gran poder y autoridad que Jehová Dios les da. Porque es el tiempo de mi ejército. Mi ejército queda por cabeza ahora. Ahora. Corto las cabezas de los que no me sirven, de los líderes, pastores, ministros. Mi ejército ahora toma dominio del continente, norte, sur, este y oeste. Toma dominio mi ejército, porque yo, Jehová, desde los cielos me muevo. Desde los cielos me muevo en mi ejército. Me muevo en mis santos que brillan, mis santos que iluminan en esta tierra. Son mis santos los que estoy levantando y comienzo a levantar. Las cabezas de mis santos serán muy altas y se pasearán a donde yo los mande. Yo les voy a decir personalmente a dónde van a ir. Yo personalmente trabajo con mi ejército. Yo, Jehová, trabajo directamente desde ahora con mi ejército. Y yo les doy instrucciones específicas a cada uno según su misión, porque cada uno tiene una misión específica que yo le voy a dar y escuchará mi voz. Luego el Señor me dijo, vendrá el ay para muchas naciones, porque todas las naciones me han dado la espalda, todas me han dejado, todas me han desobedecido. Vendrá el ay que muchos, ay vendrán. Y el Señor me dio este versículo, Job 36:20. No ansíes que caiga la noche cuando la gente es arrancada de su sitio. Después de todos estos juicios se levantará un avivamiento de mi espíritu y levantaré a las naciones con nuevos pastores, líderes, temerosos de Jehová, Dios de los ejércitos. Y las iglesias buscarán la verdadera comunión con Dios. Bendito Dios. En esta visión, hermano, de ese gran terremoto, Dios le muestra a esta sierva del Señor, llamada Jimena Martínez, de nacionalidad puertorriqueña, residente en Los Ángeles, Estados Unidos. Dios le muestra, hermano, que la gran tribulación es antes del arrebatamiento, que hoy prácticamente el 99% de los obispos y pastores están enseñando así, porque fueron atrapados por los falsos cristos, los falsos profetas que son los teólogos. Bendito Dios. Y habla, hermano, de que va a cortar las cabezas de los líderes. Cumplimiento de lo que está escrito en Ezequiel 34, del 1 al 17. Ahí está el juicio para los malos pastores. En Jeremías 23, del 1 al 4, ahí Dios dice que levantará nuevos pastores. Como también el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 11 al 15 también enseña de eso. Y ahí es donde dice, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Dios ahí le habla de mi ejército. ¿Cuál es su ejército? Son varones que Dios tiene escogidos en todo el mundo, en muchos lugares. Y Dios los va a enviar. Esos varones son los que van a ir a la iglesia donde Dios va a sacar a ese pastor o a ese obispo. Y el mensaje va a ser, pastor, obispo, dice el Señor, hoy te quito el cargo o el pastorado. La salvación te la daré si te la ganas sentado en la banca. Esa es la prueba de fuego, el horno de fuego que enseña Cristo en San Mateo 13, donde habla de la parábola del trigo y la cizaña. Que la cizaña es atada en manojo y echada en el horno de fuego. Nótese que no habla de infierno, es una prueba de fuego. Porque habrá una prueba más grande para un hombre que está 20, 30 más años arriba. Y como apóstata, como
mal, como siervo malo ante Dios, y que va a ser sacado, y que para ser salvo tendrá que sentarse en la banca. Muchos se van a rebelar contra eso y van a morir, hermanos. Los juicios de Dios son severos. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, eso viene para Chile. Como decía, hay tanta corrupción en la vida cotidiana en este país, tránsfugas, estafadores, mentirosos, hay mucha delincuencia, usted lo está viendo, es cosa de ver las noticias y aún en el barrio suyo, donde usted vive. Pero así también ocurren muchas cosas nefastas dentro del Evangelio. El hombre, hermano, cree que Dios no los ve. El hombre piensa que, porque es pastor, porque es obispo, como los instrumentos de Satanás, levantados como falsos cristos y falsos profetas, le han enseñado que la salvación no se pierde, entonces la tengo segura. Lean a Jesucristo, su enseñanza. Bendito Dios, donde dice, vendrá el día en que muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos en los enfermos. Y yo os diré, obradores de maldad, no os conozco. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser en el juicio final, después del milenio. Los que se queden, muchos le van a reclamar. Y ahí se va a cumplir eso. Bendito Dios. Lean el pasaje de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas, se fueron con el Señor. Sus lámparas tenían aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Las otras 5, ¿por qué se quedaron? Porque no estaban esperando al esposo, no estaban preparadas para recibir al esposo. Lea ese pasaje, hermano, y va a entender si eso de que la salvación no se pierde es la obra de Satanás a través de sus siervos. Porque todo el que cambia, hermano, lo que aquí está escrito, instrumento de Satanás es. No importa que tenga el título de teólogo, de obispo, de pastor, aunque tenga 100 títulos. Como lo dije en otro capítulo, solamente 2 títulos aquí en la tierra sirven para ser salvo. Siervo de Dios e hijo de Dios. Todo lo demás es basura. Hay muchos obispos que juran y pastores que juran, como dicen por ahí, de guatita, que son salvos. Y resulta, hermano, que su vida ante Dios, Dios los mire y le da asco. Bendito Dios. A esos son los que los va a vomitar de su boca. Bendito Dios. Porque, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Cuántos se han hecho millonarios, hermano, con los diezmos? Bendito Dios. Hay un obispo, hermano, hace varios años que es obispo, allá por comienzos de los 90, su ministerio o misión se llama Restauración 2000. Empezó a enseñar y a enseñarle a la congregación que no dieran el 10% de diezmo, que dieran el 20, el 30, el 40%. Como muchos hombres, hermanos, más que seguir a Cristo por su palabra, siguen lo que el hombre les dice, muchos cayeron en esa trampa. Un diezmo abominable porque no lo daban por amor a Dios, como debe ser dado el diezmo, sino por interés de que lo que les quedara del sueldo, por dar el 20, el 30, el 40%, le fuera multiplicado tantas veces. ¿Sabe dónde fue a parar todo ese dinero? Robado así, de esa manera, con esa estrategia, de la mano del bolsillo de los miembros de la iglesia, fue a parar ahí al Tabo, hermano. 2 hectáreas, una parcela, 2 hectáreas. Ahí tiene casa el obispo, el hijo y la hija. Bendito Dios. Esas son las cosas que pasan, hermano. ¿Usted cree que esos varones que se han hecho y que le han robado a Dios lo que la hermandad da para el Señor y que tiene ley? La ley del diezmo los está juzgando. Porque el diezmo, hermano, es para alimento del huérfano, de la viuda, del menesteroso, del extranjero, aún si es necesario,
para que coma el que da el diezmo, él y su familia. Bendito Dios. Así lo dice Deuteronomio, la segunda mitad de Deuteronomio 14 y la primera mitad del capítulo 15. Y esta es la ley del diezmo, hermano. Usted dé el diezmo, hermano. Delo por amor al Señor. ¿Ya? Y Dios le va a bendecir. Y no se preocupe por lo que su pastor haga con él, porque él tiene que presentar ante Dios todo lo que ha hecho. Bendito Dios. Si usted ve que su pastor se echa todos los diezmos al bolsillo, usted delo, hermano, delo para el Señor. Porque ese pastor no va a ver la gloria de Dios. Porque donde dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos, no dice, excepto si es obispo, pastor, diácono, oficial, predicador. Los juicios de Dios, hermano, son desde el obispo hasta el portero. Con eso nombro toda la nomenclatura de una iglesia. Por lo tanto, hermano, así son los juicios de Dios, hermano. No pasará, el culpable, está escrito que el culpable no pasará por inocente. Bendito Dios. Toda iglesia, hermano, bien constituida debiera tener comedores, para incluso, hermano, algún lugar donde albergar al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Tengo entendido que en Santiago hay una o dos iglesias que se mueven en esa área. Si es así, que Dios bendiga de grande manera a esos pastores. Bendito Dios. Pero la gran mayoría, hermanos, al bolsillo. Bendito Dios. Pero usted, hermano, cumpla con el Señor. Usted, hermano, tiene que pensar, todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Su esposa, sus hijos, su casa, su trabajo, su taller, lo que sea. Dios se lo ha dado. Por lo tanto, a Dios le corresponde una parte. Y usted no sea de mano apretada con el Señor. Dé conforme su corazón. Y si no quiere darle los diezmos a su pastor, porque sabe que él ve que su pastor no está haciendo nada, entonces done sus diezmos, hermano, a alguna institución que ayude al pobre. Hay instituciones en todas partes. Bendito Dios, porque la gran bofetada de Dios para los obispos y pastores es que el hogar de Cristo pertenezca a la Iglesia Católica. Pero con el tiempo, hermano, se va a levantar una institución que se va a llamar Hogar de Jesucristo. Y ahí va a haber, en todas las iglesias, hermanos, van a tener un lugar para dar de comer al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Bendito Dios. No solo dar de comer, sino también hospedar, hermano. Porque para eso es el diezmo. ¿Ya? Bendito Dios. Por eso, hermano, Dios va a enderezar su pueblo. Lo he dicho muchas veces. Ese versículo maravilloso de Jeremías 6:16 que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Volver a la senda antigua. ¿Cómo era la senda antigua? El evangelio fidedigno de Cristo en los tiempos de los apóstoles. Analiza, hermano, por qué murió Ananías y Zafira. Es un pasaje profético, hermano, para este tiempo. ¿Ya? Porque en ese tiempo todas las cosas, todo se compartía. El que tenía, daba para que comiera el que no tenía. A ese punto tenemos que llegar, hermano. Porque para irnos a los cielos con nuestros señores, tenemos que hacer todo lo que este bendito libro nos enseña. Porque así está establecido, hermano. Bendito Dios. Así que usted, mi hermano, no le haga caso a los apóstatas que por ahí el mismo YouTube han hecho estudios diciendo que el diezmo no es de Dios, que no es legal, que no es... No, usted délo, hermano. Acuérdese, Abraham, siglos antes de la ley para el pueblo de Israel, dio los diezmos. Jacob dio los diezmos. Bendito Dios. Entonces, hermanito, usted, el trabajo que tiene, siempre, todos los días, dele gracias al Señor porque Él le dio ese trabajo. Y usted dele al Señor lo que le corresponde. Y como dije, si usted ve que su pastor no hace nada con los diezmos, no importa, usted délo a alguna institución
O por último, si usted ve, hermano, que en su barrio hay una anciana, incluso alguna mujer enferma, o varón que no tiene que comer, que tiene hijos pequeños y tiene problemas, visítelo y ayúdelo. Ahí done su diezmo y Dios se lo va a bendecir y se lo va a agradecer igual, porque es parte de nuestra misión. Así, hermanos, por eso, como lo dije, Dios va a colocar la mano muy fuerte sobre este país. ¿Por qué? Porque en verdad, hermano, que aquí en Chile, si hace 22 años un siervo del Señor lo dijo, nosotros desde afuera vemos que aquí en Chile la iglesia hiede, yo también lo digo, hermano, de verdad que hiede, bendito Dios. Y algo que importante, hermano, algo importante. Lo que Cristo ha enseñado, todo se cumplirá. A esta sierva que Dios le reveló esto y que yo me gocé cuando esto llegó a mis manos por voluntad linda de Dios, porque no tengo la bendición de conocerla, pero espero, hermanos, un día conocerla y abrazarla en el amor del Señor, porque yo me gozo, hermano, cuando algún varón o varona recibe revelación de Dios, porque soy un hombre, hermano, que desde los 7 años, a fines del año 58, el año cuando yo tenía 7 años, Dios empezó a revelarme. Bendito Dios. Y entonces, hermano, por eso yo creo que Dios revela y le doy énfasis, hermano, a ese hecho. Bendito Dios. Entonces, hermanito, prepárese, esté atento, hermano, porque Dios a muchos les va a avisar de lo que viene pronto, hermano. Ya han pasado 25 años. En un mes más se van a cumplir 25 años que Dios me dio a saber esto. Y hay una preocupación natural, lógica en mí, hermano, porque veo que si han pasado 25 años, es porque esto ya está a las puertas. El país no lo ha informado, hermanos, pero Dios me ha permitido saber que hay una institución chilena que pusieron muchas sondas en el mar, a lo largo del litoral. Y hay mucha actividad, hermanos, que se está produciendo. Incluso, hermanos, instituciones militares como Marina, Aviación, Ejército, han avisado a sus familiares que van comprando productos no perecibles. Hermano, hay agua potable en bidones que dura muchos meses. La línea de fideo, arroz, azúcar, el aceite, todo lo que tiene larga duración, cómpralo, aunque sea de a poco, hermano. Porque va a llegar el día en que no va a haber ni agua, ni luz, ni gas. Bendito Dios. Y los supermercados, por supuesto, van a estar cerrados. Bendito Dios. Usted, hermano, créale al Señor. No me crea a mí. Yo soy humano como usted. Créale al Señor. Todo lo que Dios le muestra a esta sierva tiene confirmación bíblica. Los juicios de Dios vienen. La gran tribulación viene. Lea San Mateo 24 y ahí queda claro. Cristo enseña que antes del arrebatamiento será la gran tribulación. Solamente que los instrumentos de Satanás, levantados como anticristo, como falsos cristos, como falsos profetas, enseñan que será después. Obras de Satanás, hermano. Que Dios les bendiga, hermano. En todos los programas, hermano, en YouTube, aparece mi número de teléfono. He recibido algunas llamadas de apoyo y alguna de crítica. No importa. Si hacia Cristo lo rechazaron siendo el Hijo de Dios, ¿qué puedo esperar yo? Si alguna duda tiene, hermano, llámeme. Por último, me llaman, dice, quiero conversar con usted, cortamos y yo le devuelvo la llamada
para que les salga más barato. Y conversamos, hermano, esto divúlguelo con hermanos de su iglesia. Si usted lo ve, divúlguelo. Porque yo he analizado, hermano, meses en YouTube y no hay nadie en YouTube, no sé en Instagram, pero en YouTube, hermano, no he conocido uno solo que hable de lo que yo he entregado, hermano, ya con este en 23 o 25 capítulos, porque hay 2 capítulos que tienen segunda parte. Entonces, este es el capítulo 23, más 2 que tienen segunda parte, son 25 capítulos. Muchas cosas, hermano, bendito Dios, en forma sencilla. Sí, sí, porque, hermanos, las cosas de Dios son simples, son sencillas. Bendito Dios, Dios nunca ha considerado a los grandes. Dios no. Analice quién eran los discípulos de Cristo. Bendito Dios. Así, hermano, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal para todos. Y no desmaye, hermano. Y considere lo que este gusano enseña, hermano. Considere, porque todo es de Dios. Esa es mi misión, esa es mi bendición. No tengo compromiso con ningún hombre de esta tierra. Mi compromiso es con Dios. Y eso, gracias Padre Santo. Glorifico su nombre, bendito por ello. Dios les bendiga de grande manera a todos. Amén.